Ya, chiquillas. Entonces, el trabajo de hoy día ya es hasta la tercera parte, que estoy media ya, sí. Hoy día lo que tienen que hacer, mire, les puse 45 minutos, nada que ver, pues ustedes tienen 90 hoy día. Ya, que este formulario lo hice la semana pasada. Tienen que terminar lo de la ciudad que se hacía ayer, pero tuvimos muy poquito tiempo porque nos pusimos a conversar, pero eso lo deben hacer hoy día, y hoy día además deben avanzar en esto, que es sobre el conflicto socioambiental, pero en términos históricos. Esta es quizás la parte más complicada del trabajo, ¿ya? Porque se tiende a confundir un poco el conflicto propiamente, por ejemplo, no sé, la escasez de agua en Petorca o el conflicto forestal, no sé, con la agrupación tanto, no sé, en Mayeco, ¿ya? Se tiende a confundir eso con la mirada del conflicto en perspectiva histórica. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo les voy a hablar, bueno, desde el ámbito que yo más domino, que es el aspecto forestal. Cuando yo trabajo un conflicto en particular de una comunidad con una forestal, ¿ya? Y se entablan, hay una fecha determinada, hay formas de actuación, etc. Pero el conflicto forestal es mucho más amplio que el que yo estoy reseñando, porque el que yo estoy reseñando es prácticamente, es como hablar de una noticia, pero el conflicto es mucho más amplio. Entonces, lo que yo quiero que hagan ahora es que, por ejemplo, si están trabajando, insisto, voy a hablar desde lo forestal porque es lo que yo más domino y por lo tanto supongo que va a ser lo más fácil de entender. Si yo estoy trabajando conflicto forestal, ya, insisto, de una comunidad tanto con Forestal Arauco, ya tuvieron un problema. Si yo quiero ver ese tema en perspectiva histórica, tengo que abordar de qué se trata el problema forestal, el conflicto forestal a largo plazo. Entonces, eh, por ejemplo, si yo quiero, ya, voy a trabajar el conflicto, o sea, la forestación, por ejemplo, ya, el conflicto forestal, si yo lo tengo que describir, ¿qué es lo que tengo que contar? Bueno, que el tema forestal o el conflicto propiamente puede partir, por ejemplo, desde 1974, cuando la dictadura militar lo que hace es lanzar un decreto ley, el 701, el cual otorgaba subsidios para todos aquellos que necesitaran o quisieran desarrollar la actividad forestal, ¿ya? Era un bono que se le otorgaba a todas las personas que quisieran desarrollar la actividad forestal y fue a través, y la actividad forestal se dio a través de la introducción del pino radiata y del eucalipto, ya no me acuerdo cuál es la especie que llega aquí a Chile, el eucalipto. Y ese es el que empieza a darse, y es a través del monocultivo, ¿ya? Por ejemplo, para el caso de la escasez de agua, tendrían que hablar de la escasez de agua en general, ¿ya? Y no de la escasez de agua porque hay un cambio climático, sino de la escasez de agua a propósito de empresas que es en el fondo la propiedad del agua, que la propiedad del agua es privada, no es un derecho social y por lo tanto las empresas, ¿de cuándo viene eso? De cuándo, por ejemplo, el agua es considerado un bien privado y por lo tanto la gente puede hacer uso de manera privada de ese bien, ¿ya? Por ejemplo, los antecedentes económicos, el recurso en disputa, por ejemplo, en el aspecto forestal, es la madera, el pino radiata y el eucalipto y el suelo, el tipo de suelo. Suelos que anteriormente se utilizaban para la agricultura o la ganadería fueron reconvertidos para aspectos forestales. ¿Y por qué es un lugar en disputa? Porque eso ha provocado, y ahí viene como por ejemplo los antecedentes sociales, o de repercusión social, eso ha implicado que mucha gente tenga que migrar de sus lugares de donde viven porque el pino, las repercusiones que tiene el pino, o sea, la actividad forestal como se da aquí en Chile, es el deterioro total de los suelos, ¿ya? Sobre los antecedentes sociales, bueno, son los actores involucrados históricamente en el conflicto. Para el tema, por ejemplo, forestal, ha sido históricamente el pueblo mapuche o las comunidades mapuche y por otro lado, las forestales, los grandes empresarios forestales, ¿ya? Son ellos los que siempre o han estado históricamente en conflicto porque las otras poblaciones que también tienen problemas no han entrado en conflicto, ¿ya? Se han tenido que ir de sus lugares, pero no han asumido acciones que impliquen un conflicto.
Luego, sobre los antecedentes políticos en la forma en que actúa el Estado. Por ejemplo, para el tema forestal, como yo les decía, el decreto 701, el DL o el DF, DL 701, decreto ley 701, que otorgaba subsidios a todos los empresarios que quisieran emprender la actividad forestal y que luego fue perfeccionado en el gobierno, si no me equivoco, de Ricardo Lagos, ¿ya? Que amplió en el fondo los beneficios para todos los que quisieran forestar y por lo tanto es lo que ha provocado que hoy día el 70% de los lugares de uso forestal se encuentran forestados con pino radiata y el eucalipto. Y los antecedentes ambientales, que quizás lo más fácil es, bueno, las repercusiones, por ejemplo, para el tema de las forestales, es que la acidez que generan los suelos, la sedimentación, como son monocultivos, no hay biodiversidad, ha provocado, por ejemplo, migración de especies nativas, o sea, de aves, de animales, ¿qué más altera? Bueno, altera los ciclos hídricos porque chupa todo el agua de las napas subterráneas. En verdad, un desastre. Eso. Ya, como les digo, esta es la parte más complicada, por lo tanto, puede que, si es necesario, podemos dar esta clase y la siguiente para poder abordar este aspecto, ¿ya? Así que esto es lo que va a requerir también harta investigación, y evidentemente que todo lo que ustedes necesiten me van diciendo y yo les voy ayudando y les voy buscando información también, ¿ya? Yo en ese sentido no tengo ningún problema en que si están eligiendo un tema, están investigando, me mandan el link, me preguntan si considero que está bien o no, o me van mandando las respuestas de a poco, me pueden enviar el formulario tantas veces sea necesario, ¿ya? Si hacen, por ejemplo, parten con el, no sé, con el aspecto social, me mandan la respuesta, yo la reviso mientras ustedes avanzan en otro aspecto, como ustedes ahí busquen la estrategia que sea mejor para avanzar, ¿ya? Y recuerden que luego, bueno, tenemos, ay, saqué mi correo, que soy pavo, vamos a poner cualquiera. Y recuerden que después de esto, bueno, viene la parte de las recomendaciones, que lo hice en torno al el 30, no sé si ustedes sabían, fue el 30 de agosto, fue el Día el Día Internacional de Detenido Desaparecido. Entonces ahí les puse como recomendaciones, sugerencias. Me gustaría que ojalá le pudieran dar un momento, un espacio como para que vean esto de la fotografía. Ahí hay un pequeño extracto. Y a ver si al final de la clase les cuento un poquito más de por qué seleccioné eso. A mí me llegó mucho como esa intervención artística. Bueno, y obviamente los comentarios y sugerencias de la clase. Para el caso de que están como enviando constantemente formularios, no es necesario, me ponen así como Miss, en este formulario completé esto, ¿ya? Como, bueno, hartos suelen hacer eso. ¿Tienen alguna duda? Ya, Anaís no tiene duda, ¿los demás? Ya. Bueno, obviamente cuando empiecen a avanzar, seguro va a surgir muchas dudas, así que ahí me van comentando, ¿ya? Los dejo entonces para que avancen tranquilos y cualquier cosa se desmutean o me escriben por el chat. Recuerden que a las 11 quizás desaparezca un ratito, ¿ya? Ya, Sofía, voy a revisarlos. Los voy a revisar y te los comento. Ya, chiquillas, los dejo entonces. Ánimo con el trabajo.